Esta es la imagen de los diferentes tipos de cartílago. Nosotros vamos a encontrar en el tejido cartilaginoso a los condroblastos, que el condroblasto se encarga de fabricar, de elaborar cartílago. Y también la sustancia fundamental y las fibras, es decir, la sustancia intercelular. Se encarga de esas dos funciones, mientras que los condrocitos son las células cartilaginosas maduras. Es la célula ya madura que se aloja en las cavidades o lagunas cartilaginosas. Son conocidos estos como las condroceles o condroplasto también, condrocele o condroplasto. Observamos en la imagen, chicos, los diferentes tipos de cartílago, el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago hialino es el más abundante en el feto. Recordemos que el esqueleto fetal está hecho de cartílago hialino. Se caracteriza también porque es medio azulado, es medio traslúcido, de color azul. En el adulto lo encontramos en la tráquea, en los bronquios, en la laringe y en el cartílago de nuestra naricita, en la punta de la nariz. Mientras que el elástico lo encontramos en las orejas, ¿verdad? Pero no solamente en la oreja, también en la epiglotis y en los conductos auditivos. Mientras que el fibroso lo encontramos en los discos intervertebrales. Tiene gran cantidad de fibras colágenas, como lo podemos ver, gran cantidad de fibras muy gruesas, y posee poca sustancia fundamental, ¿no? Poco líquido, es más que todo una estructura más rígida, ¿no? Por eso es cartílago fibroso, evita el contacto directo, el roce de los huesos. No olvidemos que al cartílago lo recubre la membrana conocida como el pericondrio. El peri alrededor, condro viene de cartílago. El pericondrio lo encontramos recubriendo el cartílago hialino y el elástico. El hialino y el elástico. Esta membrana, el pericondrio, posee vasos para nutrir obviamente al cartílago y es una membrana de tejido conectivo. Estas cositas tan específicas obviamente son para el área de ciencias. Los del área de letras o del área de ciencias políticas, bloque D, bloque E, que les vienen 4 preguntas de biología, lo que sí deben de saber es dónde encontramos los diferentes tipos de tejido cartilaginoso, en dónde se encuentra. Muy bien, continuamos. El tejido conectivo óseo puede ser el esponjoso o de tipo compacto. Recordemos que el tejido óseo nos proporciona un soporte mecánico, permite la locomoción, protección, ¿no? En el caso del cráneo, y es reservorio de sales minerales, son reservorios de calcio. Vamos a verlo. El tejido óseo, chicos, posee 3 tipos de células. Vamos a encontrar al osteoblasto, que estas células se ubican en la periferia del hueso, en la parte más externa. Es la que se encarga de sintetizar el material orgánico del hueso, colágeno y proteínas. Produce colágeno y demás proteínas, que el colágeno es un tipo de proteína. Los osteocitos son los osteoblastos atrapados en el hueso mineralizado, aquí adentro, cada uno de ellos. Están alojados en las cavidades, en las lagunas óseas. El osteocito se encuentra en la osteocele, ¿sí? O el osteoplasto también lo llaman, osteocele o también llamado osteoplasto. El osteocito se encuentra en el interior de la osteocele o osteoplasto. Ellos se comunican entre sí a través de los canales de Haber. Es una comunicación que hay entre todas las células. Recuerden, chicos, que están en los canales de Haber.
Recuerden que el tejido óseo es un tejido vivo. Nuestro hueso constantemente se reabsorbe, ¿no? O un proceso también llamado resorción, y se vuelve a formar. Se vuelven a formar los cristales de hidroxiapatita, los cristales de calcio. ¿Quién reabsorbe o quién genera el proceso de resorción del hueso? Son los osteoclastos. Los osteoclastos son células que se encargan de degradar el hueso. ¿Y por qué? Porque obviamente el hueso se tiene que regenerar y seguir almacenando minerales, seguir almacenando calcio. El osteoclasto reabsorbe, el osteocito forma, se encuentra en la osteocele, ¿verdad? Y el osteoplasto genera la parte del material orgánica del hueso. Ahora, por aquí podemos ver un osteocito, ¿no? Por ejemplo, más hacia la parte externa. Encontramos el periósteo, que es la membrana que recubre al hueso, los canales de Havers. Cada uno de estos redonditos son los sistemas de Havers. Es el sistema de Havers, que entre ellos se comunican. Aquí lo podemos ver, ¿no? Toda esta estructura. Se comunican entre ellos para pasarse agua, nutrientes, sales minerales. Diáfisis es la parte dura del hueso, el hueso duro, y las epífisis son los huesos, la parte del hueso esponjoso. Esto se ubica en un hueso largo, ¿no? Como por ejemplo el fémur. El canalículo de Boltzmann, por si acaso, el canalículo de Boltzmann es a través del cual, gracias al periósteo, llegan los nutrientes y un nervio, porque los huesos también sienten. También tenemos sensibilidad en nuestros huesos. Aquí llega vena, arteria y nervio a través del canal de Boltzmann. Y los canales de Havers permiten la comunicación entre sistema y sistema de Havers. El tejido especializado, el tejido conectivo especializado sanguíneo, vamos a encontrar aquí que tenemos eritrocitos, conocidos también como glóbulos rojos o hematíes, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos, ellos son los que hay una mayor variedad, ¿verdad? Porque ellos pueden ser agranulados o granulados. El grupo de los agranulados son los monocitos y los linfocitos, mientras que aquellos que tienen gránulos son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Cada uno de ellos cumple funciones diferentes, pero en algunos casos son funciones complementarias. Vamos a conocerlos un poco más. Estas son las células de nuestro tejido sanguíneo. Encontramos por aquí los basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Sabemos que ellos tres son los granulados. ¿Y qué contienen en sus gránulos? Tienen principalmente gránulos de histamina. Por ejemplo, en el caso de los neutrófilos son los más abundantes en nuestra sangre. Ellos ingieren y destruyen a los microorganismos de manera rápida a nivel de tejido. Ellos se pasean por nuestros tejidos y se comen a las bacterias que se puedan meter. Poseen un núcleo, no tal como lo observamos, pero un núcleo lobulado. Puede tener 2, 3, 4 o hasta 5 lóbulos. Y ellos se encuentran entre un 60 a 70% de la población de glóbulos blancos en nuestra sangre. Los basófilos, por otro lado, ellos son los menos abundantes. Ellos están en una proporción menor al 1%. Poseen gránulos y ellos tienen el núcleo bilobulado, usualmente solo con 2 lóbulos, usualmente. Y los eosinófilos, ellos se encargan de fagocitar complejo antígeno-anticuerpo. Esto frente a la respuesta del sistema inmune. Quiere decir, cuando tenemos a la bacteria capturada por las inmunoglobulinas, por los anticuerpos, está la bacteria atrapada, viene el eosinófilo y se lo come, lo fagocita. De eso se encargan los eosinófilos. Ellos constituyen aproximadamente un 4% de toda la población total de leucocitos. Es importante también mencionarles que los eosinófilos están muy relacionados con evitar, ¿no?, la reproducción, prevenir y atrapar a los parásitos.
estamos hablando de los parásitos de los gusanos, los huevecillos, ¿no? O los helmintos, los gusanos que podamos consumir tal vez en algún alimento. Los eosinófilos se encargan de atraparlos, también están relacionados con ello. Los linfocitos, estas células tienen un núcleo, ¿no? Más o menos arriñonado, no es lobulado, ¿sí? Pero sí tiene una forma diferente, no es totalmente redondo, es una forma casi ovoide. Estas células son las más abundantes después de los neutrófilos. Ellos se encuentran entre el 20 al 30% de la población. Además son responsables de la respuesta inmune. Recordemos que los linfocitos tenemos de dos tipos, ¿no? El linfocito B y el linfocito T. Ellos de aquí son los linfocitos T CD4, ¿no? Y los CD8. Nosotros vamos a tener una clase de sistema inmune, ahí los vamos a volver a ver. Los monocitos, por otro lado, ellos son células que circulan en nuestra sangre aproximadamente por 4 días. Los monocitos están circulando durante 4 días y luego van hacia el tejido conectivo para transformarse en macrófagos. Ellos son los que se transforman en macrófagos. Ellos son los que se encargan de la fagocitosis. Se encuentran aproximadamente entre un 3 a un 8% de la población de leucocitos totales. Los glóbulos rojos, eritrocitos o también llamados hematíes, ellas son células que no poseen núcleo. Como podemos ver, tienen una forma bicóncava. Ellos viven aproximadamente 120 días en la sangre circulante y luego se van a morir al vaso. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas son unos elementos formes, que se originan de la fragmentación de los megacariocitos. El megacariocito es como una especie de célula gigante o conjunto celular gigante, como si fuera una galleta, pero se parte en un montón de pedacitos. Esos pedacitos son las plaquetas. Las plaquetas, recordemos que intervienen en el fenómeno de coagulación, porque ellas producen la famosa tromboplastina, en presencia de calcio y vitamina K. Sí, vitamina K, no lo vayan a confundir con potasio, vitamina K. Esta transforma, ¿no?, la protrombina en trombina y luego se transforma el fibrinógeno a fibrina y esto es lo que forma las redes o mallas para el proceso de coagulación. Y la tromboplastina, recuerden que actúa sobre la protrombina para transformarla en trombina. Y la trombina a su vez actúa sobre el fibrinógeno para que éste se convierta en fibrina. Y la fibrina se caracteriza por ser insoluble. La fibrina es la que forma una malla, una especie de enmallado, y esto es el trombo, o también llamado coágulo, el cual obviamente atrapa a todas las células de la sangre, principalmente glóbulos rojos, ¿no? Y ahí es donde se forma el coágulo. Las plaquetas cumplen la función para la coagulación sanguínea. En el tejido muscular, chicos, nuestro tercer tipo de tejido, en el tejido muscular encontramos células, pero las cuales reciben el nombre de fibra muscular, por su función, por su estructura, ¿verdad? Porque tiene proteínas contráctiles. ¿Cuáles son esas proteínas contráctiles? ¿Se acuerdan? Actina y miosina, ¿verdad? La función principal del tejido muscular, evidentemente, es el movimiento del cuerpo, pero también brinda soporte, ¿no? La ubicación es sobre el esqueleto, en el tubo digestivo, en el corazón. Encontramos músculo en muchas otras partes de nuestro cuerpo. Vamos a verlo. Los músculos de nuestro cuerpo son de dos tipos. Puede ser el músculo liso o puede ser el músculo estriado. El músculo liso, chicos, se caracteriza porque estas fibras o células tienen esta forma, ¿no?, alargada, fusiforme. Tienen un núcleo central, un solo núcleo, en el centro de la fibra muscular. Puede tener 2 o más nucleolos.
y tiene una contracción involuntaria, lenta, de tipo lento. Esa es una característica principal. Esto es lo que nos da el movimiento de la peristalsis en los intestinos, un movimiento que nosotros no podemos controlar, por eso se llama involuntario. Lo encontramos también en los vasos sanguíneos. En cambio, el tejido muscular estriado puede ser de dos tipos, cardíaco o esquelético. En el caso del cardíaco es cilíndrico y este forma redes. Aquí no se puede apreciar muy bien, pero es más o menos así. Forma este tipo de redes, ¿no? Es estriado, forma redes, tiene uno o dos núcleos en la parte central y tiene una contracción involuntaria pero rápida, claro, para los latidos del corazón, ¿no? Por eso se llama muscular cardíaco. Y el músculo esquelético también es cilíndrico, pero no forma redes. Tal como lo vemos, es así, de esta manera, casi tubular, ¿no? Nada más. De una manera recta. Los núcleos no son centrales, son hacia los bordes, hacia la periferia. Tiene contracción voluntaria rápida, por eso nosotros podemos movernos rápidos, y a voluntad. Esta es una de las principales diferencias. Este es voluntario, mientras que los dos anteriores eran involuntarios. Solamente nuestro músculo esquelético es el único que nos hace caso. Y se ubica sobre los huesos, ¿verdad? Estos músculos son para el movimiento, para el desplazamiento. En esta imagen tenemos la estructura de la fibra muscular. El sarcolema es la membrana que recubre al músculo, que lo protege. Encontramos las mitocondrias, obviamente, para dar gran cantidad de energía. Encontramos los miofilamentos y las miofibrillas. Cada una de las miofibrillas tienen esta estructura. La banda A, la línea Z, ¿no? Entre uno y otro, la línea Z. El sarcómero, que es la unidad fundamental, la unidad funcional, y encontramos por aquí las estructuras de actina y miosina. Miosina hacia el centro y la actina, ¿verdad? Que forma la parte de el despliegue. Recuerdan que aquí lo que ocurre es una contracción y al contraerse la actina va por encima de la miosina. Se contrae de esta manera, se cierra, ¿verdad? Cerrándose. Vamos a verlo a continuación. Tal como nosotros podemos observar, la zona H es la zona de separación, pero cuando ocurre la contracción, la zona H se vuelve casi nula hasta casi la línea M, porque estas líneas en rojo se cierran. La actina se empieza a cerrar sobre la miosina, que lo tenemos en morado. Uno sobre la otra, se cierra por completo. Y ahí es donde ocurre el proceso de contracción. Recordemos que en la contracción están relacionados el calcio, están relacionados también diferentes iones, está relacionado el ATP para el gasto de la energía. Y por último, chicos, nuestro último tipo de tejido animal, el tejido nervioso. El tejido nervioso se caracteriza porque es altamente especializado. Tiene propiedades de irritabilidad y conductividad. Tiene dos tipos de células, ¿no? Las neuronas y las neuroglias. Recuerden que la neurona es la principal y las neuroglias están para ayudar a la neurona en lo que ella necesite. De las funciones son transmitir impulsos nerviosos, conduce respuestas y obviamente se encuentra en el sistema nervioso. Recordemos, chicos, que el tejido nervioso deriva del ectodermo, ¿no? Deriva del ectodermo y una pequeña parte del mesodermo en realidad. Principalmente del ectodermo y del mesodermo las microglias. Las células del tejido nervioso, recordemos que son altamente especializados, ¿no? Entre ellos las neuronas. La neurona puede variar su tamaño entre 4 a 140 micras aproximadamente, dependiendo de cuál se trate, ¿no? Vemos diferentes tipos de neuronas. Las neuronas bipolares, que usualmente son interneuronas o llamadas también neuronas de conexión.
Esto es para llevar los impulsos nerviosos, ¿no? La unipolar, que suelen ser sensitivas, y las multipolares, ¿no? Que son usualmente las motoras. Ellas tienen neurofibrillas, tienen mitocondrias, los gránulos de Nissl, ¿no? En el interior, no los están señalando por aquí, pero estos son los gránulos de Nissl, tienen aparato de Golgi. Los gránulos de Nissl, por si acaso, son solamente de retículo endoplasmático rugoso, muy distribuido en toda la célula. ¿Qué más encontramos a ver respecto a ellas? Las vainas de mielina. Las vainas de mielina, recuerden que la mielina es un tipo de cerebrócido, es una esfingomielina, son esfingolípidos, son lípidos de tipo complejos. Entre vaina de mielina y vaina de mielina hay un pequeño espacio conocido como el nodo o nódulo de Ranvier en donde ocurre la polarización, ¿no? El salto nervioso. Eso lo vamos a ver todavía en sistema nervioso, en la semana número 10 aproximadamente. En esta imagen, chicos, nuevamente les señalan las partes de la neurona, ¿no? El soma o cuerpo, la parte del axón, las vainas de mielina o capa de mielina. Recuerden que las vainas de mielina son formadas por las células de Schwann, pero en el sistema nervioso periférico, porque la vaina de mielina es formada por el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Célula de Schwann en el sistema nervioso periférico y oligodendrocito en el central. ¿Quiénes son el sistema nervioso central? Sistema nervioso central es el encéfalo y la médula, o sea, todo lo que está protegido por hueso en nuestro cuerpo. Si tú te das cuenta, solamente el cráneo, ¿no? y la columna vertebral protegen al encéfalo, que es el cerebro y todos sus amiguitos, cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia, todo. Encéfalo y médula están recubiertos por hueso. Eso es el sistema nervioso central. El periférico son todos los nervios que salen del cerebro y de la médula. Las neuroglias, por otro lado, encontramos al oligodendrocito, como les había mencionado, que forma las vainas de mielina. Encontramos a los astrocitos, que tienen la función de sostén o soporte. Encontramos también los encargados de la nutrición, que son los oligodendrocitos para la vaina de mielina. Las microglias, que tienen el papel de defensa, también son llamadas microgliales, por si acaso. Microglias o microgliales. Ellos defienden a la neurona. Recuerden que a nivel del cerebro no tenemos sistema inmune como tal. Son las microglias las que protegen a nuestro cerebro. No muy eficiente, ¿no? Porque definitivamente a veces se meten parásitos a nivel cerebral, como los cisticercos. Encontramos ahí la famosa triquina, ¿no? Que se mete a nivel cerebral. Las microglias frente a ello no tienen defensa. Y nos mencionan por aquí las células de Schwann también, ¿verdad? Para la formación de la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, oligodendrocito, sistema nervioso central. Pero aquí nos faltan unas más, que son las células ependimarias. Las células ependimarias recubren el epéndimo. ¿Y dónde está el epéndimo? El epéndimo es un conducto, sí, por aquí tenemos el encéfalo, por aquí está la médula. El epéndimo es un conducto que va por el centro de la médula. Si nosotros hacemos un corte transversal de la médula, recuerdan que la médula tiene forma de H. Tenemos la materia blanca, la materia gris hacia el interior y aquí en el centro hay un orificio. Ese es el epéndimo. Es un conducto que va a lo largo de toda la médula por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias se encargan de tapizar todo el interior, estarían aquí, ¿no? Se encargan de tapizar todo el interior del epéndimo. Y por último, chicos, aquí en su separata les mencionan, ¿no? Las microglias les indican que son pequeñas, tienen prolongaciones largas, tienen capacidad fagocitaria, ¿no? Por eso cuidan al sistema nervioso central de enfermedades infecciosas. Los oligodendrocitos, ellos tienen menos prolongaciones, son más cortas sus prolongaciones, producen mielina para la vaina en los axones
de las neuronas del sistema nervioso central, mientras que en el periférico son las células de Schwann, como ya las habíamos mencionado. Y los astrocitos, que tienen forma estrellada, tienen largas prolongaciones, mantienen el ambiente en el sistema nervioso central. Se comportan como amortiguadores en el entorno. Su citoplasma da soporte mecánico a las neuronas. Por eso los astrocitos cumplen la función de soporte.